Rosay, gracias por conversar con la audiencia de esta semana sobre el impacto político que está teniendo en Costa Rica el triunfo electoral de Laura Fernández, la candidata del presidente Rodrigo Chávez en primera vuelta, que además obtuvo mayoría legislativa, aunque no los 40 diputados para hacer cambios constitucionales. En su primer discurso como presidenta electa, Laura Fernández habló del fin de la Segunda República, o sea, de los últimos 70 años de la democracia costarricense y del inicio de la Tercera República. ¿Qué significa para los costarricenses esta promesa de una Tercera República? ¿Es un lema de campaña o un anuncio de cambios? A mí me parece que puede ser interpretado de las dos maneras. El mantenimiento de la retórica del presidente Rodrigo Chávez durante estos 4 años va a ser clave para que ese núcleo duro de capital político y electoral que benefició de tal manera a la actual presidenta electa, Laura Fernández, es un recurso que ellos no van a minusvalorar ni van a dejar de lado como parte de su arsenal retórico, en esa narrativa de reconstruir al país, de volver a ser el país grande, de volver a ser el país el más feliz de América Latina, y que caló profundamente en el inconsciente colectivo y en las mayorías electorales que claramente así lo emitieron el pasado domingo. Entonces es parte de lo que es absolutamente indispensable en cualquier gobierno y cualquier liderazgo de tipo populista y con tintes autocráticos, como ha mostrado ser el del señor Chávez, mantener esa imagen de fortaleza, de cambio, de liderazgo, y en ese proceso aparentemente de transformación profunda de Costa Rica, que no se ha traducido en hechos concretos hasta la fecha, pero que sí ha servido para justificar el por qué no pudieron alcanzar mayores logros, endilgándoselo a un diseño institucional de división de poderes y republicano que, por supuesto, sabemos impide que un poder tenga capacidades ilimitadas para hacer lo que quiera. Hay mucho de mantenimiento de la retórica y de la narrativa de tipo populista, pero cuidado, también me parece que no hay que desestimar que insistirán en que esa institucionalidad que hasta hace muy poco ellos consideraban un estorbo, insistan en impulsar una serie de transformaciones y de leyes como las hasta ahora olvidadas, pero que fueron muy, muy importantes en los primeros 3 años del gobierno, las famosas iniciativas llamadas leyes Jaguar, que pretendían sobre todo debilitar los controles y contrapesos de entidades tan importantes como la Contraloría General de la República, y me parece que la máster Fernández, la presidenta electa, va a insistir en ese tipo de proyectos e iniciativas. Laura Fernández habló de hacer cambios irreversibles. Puede hacerlo sin tener la mayoría calificada en el Parlamento, aunque sí tiene mayoría y control del presupuesto y seguramente de nombramientos importantes en distintos cargos de poderes del Estado. Sí, la limitación de hacer transformaciones profundas está correlacionada directamente con la insuficiencia de obtener 38 votos para realizarlos efectivamente en la Asamblea Legislativa, de modo que tendría que acudir a alianzas muy importantes al interno de la Asamblea Legislativa y de lo que se ha visto como un bloque hasta el momento bastante sólido de oposición, pues la vía legislativa no me parece que sea el camino más sencillo que ella quiere implementar si es que en efecto tiene la voluntad de efectuar esas transformaciones profundas. No hay que perder de vista que insistentemente los seguidores del presidente Rodrigo Chávez y ahora eventualmente de la presidenta electa Fernández podrían explorar las vías de hacer una Asamblea Nacional Constituyente. Y creo que esa idea ha venido cobrando fuerzas en virtud de, en efecto, esa insuficiencia de votos necesarios para alcanzar mayorías calificadas y, consecuentemente, reformas, sobre todo de tipo constitucional, mediante el procedimiento legislativo ordinario. De modo que, sí, en efecto, todavía tiene márgenes de maniobra importantes en términos de nombramientos, pero no
tiene la posibilidad, por lo menos constitucional, para ir más allá en esta transformación que en su discurso ha mostrado interés en realizar en el país. El triunfo de Laura Fernández con el apoyo del presidente Chávez y su popularidad, que ahora podría ser su ministro de la presidencia, parece una forma muy sui generis de reelección del presidente Chávez. ¿Cómo se vislumbra esa relación entre la presidenta y el expresidente, que al parecer seguirá al frente del poder? ¿Gana o pierde Laura Fernández? Ella en lo personal y en términos de su propio capital político me parece que seguirá a la sombra del liderazgo y de la imagen que ha logrado mantener en términos de popularidad del presidente. Es claramente observable que incluso desde antes de la declaratoria oficial de los resultados, la primera llamada que recibió la presidenta electa fue del presidente actual, y claramente desde ese intercambio, de ese primer saludo, pues era evidente que había un marcaje de cancha, como decimos popularmente, que el presidente estaba garantizándose la continuidad de su proyecto y la continuidad de la vigencia política, máxime considerando que recientemente dijo que había rechazado jugosas ofertas de puestos y de empleo en el extranjero y con organismos internacionales en virtud de mantenerse en el país, de mantener vigencia y de continuar con lo que ya los dos coinciden en llamar en la transformación profunda del país. Así es que, aunque ella lo quiera o no, no lo sabemos, pero claramente va a estar muy determinada toda su gestión por lo que diga, por lo que haga o por lo que permita o no permita hacer el actual presidente Rodrigo Chávez. Los diputados opositores que mencionaste, la bancada del Partido Liberación Nacional o del Frente Amplio y la diputada social cristiana y la de Acción Ciudadana, ¿representan un bloque sólido de oposición o pueden ser moldeables en temas transaccionales? Hasta el momento han mostrado una solidez, sobre todo de rechazo a la limitación a garantías individuales, por ejemplo, o el rechazo al debilitamiento de las instituciones que sirven de contrapeso al Poder Ejecutivo. En esos dos sentidos, así como el de también la defensa de ciertas garantías del Estado Social de Derecho, hasta este momento, en esas tres líneas, han mostrado bastante cohesión y coherencia interna. No obstante, me parece importante anotar que también existen ciertas dudas o resquemores con respecto a la capacidad que vaya a tener el gobierno para que eventualmente, conforme avance su administración, pueda quebrar voluntades. Y no son infundadas del todo en el sentimiento del costarricense esos temores, considerando que el Partido Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, durante este mismo periodo constitucional que recién vamos a terminar en mayo, han sufrido escisiones importantes, si no del todo formales, y tampoco se trataron de rupturas radicales, salvo una o dos de ellas. Lo cierto es que tanto diputados de la Unidad Social Cristiana como del Partido Liberación Nacional, y en algunos casos hasta de manera muy prematura, prefirieron romper con su partido y darle abiertamente, repito, la adhesión al proyecto de Rodrigo Chávez. De modo que esa coherencia y cohesión interna que hasta el momento ha mostrado, al menos en aquellos tres temas, no son óbice para pensar que hayan fundamentadas dudas en pensar que esto pueda cambiar un poco más adelante. El resultado de la elección es inobjetable en el sentido de que una mayoría del electorado votó por Laura Fernández y también por los diputados de su partido, pero por el otro lado hay una Costa Rica dividida políticamente. ¿Existe el riesgo de una deriva autoritaria con la presidencia de Laura Fernández? ¿Y qué papel puede jugar o juega la sociedad civil costarricense? Yo creo que va a ser fundamental y clave. Viéndose tan disminuido la oposición en términos partidarios y electorales, pues evidentemente poderes fácticos y
también organizaciones de la sociedad civil han de cumplir un papel relevante para ver hasta dónde las derivas autoritarias puedan avanzar o no durante este gobierno. Este gobierno, recordemos, recurrió en reiteradas ocasiones y de manera inédita en la historia del país a la movilización callejera. Desde la propia Casa Presidencial hubo manifestaciones en contra del fiscal general o del Ministerio Público. Desde Casa Presidencial se gestó una gran manifestación también cuando se presentaron en la Asamblea Legislativa los ya mencionados proyectos Jaguar que tendían a debilitar a los otros poderes y particularmente a la Contraloría General de la República. Veremos cómo la sociedad civil organizada o algunos poderes fácticos como los medios de comunicación, grupos de presión y interés, las cámaras empresariales y los sindicatos lograrían articularse y encontrar puentes comunes para ejercer de manera efectiva un bloque de resistencia más allá del juego partidario presente en la Asamblea Legislativa. Me parece que no hay que perder de vista cómo puede expresarse la oposición y o el oficialismo en el territorio. Costa Rica, a pesar de ser un país muy pequeño, está mostrándose como un país tremendamente diverso y hasta dividido internamente. De modo que también el papel que, por ejemplo, las costas o el interior del país, que es el verdadero bastión del oficialismo y el continuismo, pueda o no apoyar ciertas iniciativas en contra de las derivas autoritarias que eventualmente pueda tener el gobierno de Fernández. Uno de los temas fundamentales en esta campaña electoral ha sido el de la crisis de seguridad ciudadana que vive Costa Rica. ¿Cuánta influencia tiene el presidente Nayib Bukele o el llamado modelo Bukele en el chavismo costarricense que ahora tiene este nuevo mandato para gobernar? Me parece que ha sido radical el cambio que ha logrado también dentro de la narrativa populista del presidente. Nayib Bukele pasó de ser considerado un populista más con tintes autoritarios hace 4 años en la mayoría de los sondeos de opinión en el costarricense a ser hoy casi que un emblema a seguir en términos por lo menos de materia de seguridad y de ataque a la delincuencia y al crimen organizado. De modo que en la figura de Nayib Bukele vemos un ejemplo claro y contundente de cómo ha sido efectiva esa campaña permanente del presidente Rodrigo Chávez ejercida durante los últimos 4 años en el país. Ha logrado calar hasta revertir la imagen que hasta hace 4 años se tenía de Nayib Bukele y convertirlo hoy en un ejemplo a seguir sin ninguna duda. ¿Cómo se vislumbra la proyección regional del gobierno de Laura Fernández, aliada del presidente Trump en Estados Unidos? ¿Qué impacto puede tener en Centroamérica y en América Latina? Hay algo que ya pasará a los libros de la historia y es no solo al interno de Costa Rica, sino sobre todo a nivel exterior, hablar de la excepcionalidad costarricense. Y cuando hablábamos de la excepcionalidad costarricense, no solo nos referíamos a la estabilidad de su régimen democrático, sino a otras dimensiones como el desarrollo humano relativo logrado, la tradición cívica y pacifista, etc. Me parece que esa excepcionalidad tica ya está claramente cuestionada desde fuera de nuestro propio país y también en nuestra subregión centroamericana. Hay un claro alineamiento, efectivamente, del presidente Rodrigo Chávez, y no es la excepción, doña Laura Fernández, de alinearse a los estilos, las formas y también los objetivos impulsados por la Casa Blanca en este momento y particularmente de parte del señor Donald Trump. Lo que sí no va a hacer Costa Rica, me parece, es tener justamente por los constreñimientos y por la dependencia que tiene hacia el sistema internacional, pues de momento pareciera no va alegremente a salirse de todos los esquemas de cooperación internacional y todas las vías que ofrece el multilateralismo, como sí lo puede hacer, por supuesto, una potencia como Estados Unidos. Pero sí es cierto que hay un cambio radical de visión en términos de política exterior y de relacionamiento, repito, de Costa Rica frente a los esquemas internacionales de tipo multilateral. Y en ese esquema general, Laura Fernández pareciera iniciar indicando que se va a mantener justamente en esa línea marcada por el gobierno de Donald Trump.
¿Y cómo se proyecta sus relaciones en la región, en Centroamérica? Costa Rica ha tenido una política de Estado de promoción de la democracia y los derechos humanos. ¿Qué se puede esperar, por ejemplo, frente a la dictadura de Rosario Murillo y Daniel Ortega en Nicaragua? Me parece que lamentablemente el gobierno va a estar más ocupado por atender esas profundas transformaciones que pretende implementar a nivel interno que la atención en general a su política exterior y a lo que puedan o no estar haciendo sus países vecinos. El liderazgo de Costa Rica en esa materia ha venido en declive y no sería nada extraño pensar que se mantenga ese declive a nivel subregional.